Muy buenos días a todos. De verdad que deseamos, mi esposa, mi familia y yo, que el Señor les llene de bendiciones este año, pero que aún nos dé fortaleza para enfrentar pruebas y aflicciones que seguramente pasaremos en este año que recién comienza. Vamos a continuar con nuestra serie llamada Hombres y Mujeres de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de un hombre. Acuérdense que hablamos de dos mujeres, la samaritana y María. Luego hicimos un pequeño extracto sobre la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar de otro hombre. Pero antes de decirles quién es, quiero que leamos un pasaje que seguramente conocemos muy bien. Yo suelo citarlo bastante. Más que un pasaje, es un versículo, Juan 16:33, porque lo que dice este versículo tiene mucho que ver con el personaje que veremos hoy. Un hombre que de verdad pasó aflicciones, pero se mantuvo íntegro delante de Dios. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo dice muy claramente a sus discípulos y a nosotros, mis hermanos, que pues debemos tener muy claro que mientras estemos en este mundo habrá ¿qué? Aflicciones. En este mundo las aflicciones las tendremos continuamente. ¿Cuándo se van a acabar? Apocalipsis 21:4, pues es cuando estemos allá en su presencia, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Pero eso será ya, ese día, quizás muy pronto, no sabemos, que el Señor viene pronto por su iglesia. Allá, mis hermanos, no va a haber aflicciones. Pero en el mundo, dice el Señor Jesús aquí, tendremos ¿qué? Aflicciones. No dice quizás, a lo mejor, unos sí, unos no. La palabra es categórica. En el mundo tendréis aflicciones. La palabra aflicción, ya la he explicado en algunas ocasiones, es una palabra griega, dilipsis, que significa, escuchen, estrechez. Momentos en nuestra vida donde no tienes para dónde hacerte, donde aparentemente no hay salida. Puede ser estrechez económica, también significa aflicciones, tribulaciones, angustias. Significa en el original estar en aprietos de modo que parece que no hay salida. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesús, que en el mundo vamos a tener esas aflicciones. El Señor Jesús jamás dijo: pare de sufrir, ¿verdad? Él sabía que habría aflicciones por diferentes circunstancias. De hecho, si usted lee en el capítulo 17, una de esas circunstancias por las que tendremos aflicciones es porque no somos de este mundo. El mundo, dice la palabra de Dios, nos aborrecería. Si tú eres un nacido de nuevo, el mundo te va a aborrecer. El mundo se va a burlar, te va a rechazar. Es una promesa de parte del Señor ahí en Juan 17. Entonces, la palabra de Dios nos dice que por muchas causas en este mundo, mientras estemos en este mundo, va a haber ¿qué? Aflicciones, estrechez, problemas, circunstancias, aún económicas, de salud, tristezas por diferentes motivos, la muerte de un ser querido. Y por supuesto, sabemos que hay muchas bendiciones, porque un día me dijo un hermano: ¿que usted no cree en las bendiciones de Dios? Le digo: pues claro, tenemos la más grande, el perdón de pecados y la vida eterna, la promesa de una eternidad con Él. Y claro que aquí nos llena de bendiciones. ¿Cuántos han tenido bendiciones de parte de Dios? Pero el Señor Jesús, en medio de todo esto, dice: en el mundo va a haber aflicciones, que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? A veces hay enseñanzas, hay doctrinas donde dicen que el cristiano no debe de sufrir, que el cristiano no debe enfermarse, que el cristiano no va a padecer angustias, que si vienes a Jesús se acabaron tus problemas.
pues son doctrinas de ellos, pero la palabra de Dios, el Señor Jesús dice con claridad, en el mundo tendremos aflicciones. El día de ayer me pasaron una declaración de un famoso predicador. ¿Se oye bien? Sí. Sentí como que se fue de repente la hora. Que decía lo siguiente: el 2016, año de la abundancia. 2016 decía, decretamos abundancia, prosperidad. El año de la siembra y de la cosecha. 2016, el año, decía ahí, de las multitudes. 2016, el año en que los cristianos tomarán la posición de cabeza y no... Y era una serie de decretos que muchos a lo mejor dicen, amén, yo quiero eso. El Señor nos dice que como sus hijos en el mundo tendremos aflicciones. Pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Lo que Jesús nos ha hablado, su palabra, es para que tengamos, ¿qué? Paz. La palabra de Dios, cuando la leemos, la meditamos, la obedecemos, trae a nuestra vida, ¿qué? Paz. Trae a nuestra vida paz, mis hermanos, es la gracia que Dios nos da para estar tranquilos aún en medio de las aflicciones. Mucha gente cree que paz es cuando no tienes problemas. Y muchos dicen, no, oye, ¿qué paz? No hay problemas. No, paz es la gracia que Dios nos da para confiar en Él y estar tranquilos en el entendido de que Dios está al control. Porque mucha gente dice, no, pues paz. Se imaginan, por ejemplo, a unos de esos que practican la yoga. La yoga es una de esas tantas prácticas ocultistas que tienen un trasfondo totalmente de Satanás. Y una serie de prácticas, ¿verdad? Pero normalmente nos pintan a los que practican yoga así como en flor de loto y como que parece que tienen una paz que dicen, no, esto es paz. No, a la luz de la Biblia, paz es estar confiados y que aún en medio de los problemas Dios está al control. ¿Qué nos da esa paz? Conocer y entender su palabra. Conocer y saber la palabra de Dios. Saber que tenemos la promesa de vida eterna. Saber que ciertamente va a haber aflicciones, pero dice, confíen, yo he vencido el mundo. Saber que Cristo prometió que estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Incluirá este 2016? Porque mucha gente está muy preocupada, es que el 2016, bueno, sí va a estar mucho más complicado que el 2015. O sea, yo quisiera pararme aquí y decirles, viene lo mejor, año de la prosperidad, año de la infancia, año del éxito, año en que los cristianos serán puestos en la autoridad. La palabra de Dios nos dice que tendremos aflicciones. Y conforme se acerque la venida del Señor, mis hermanos, se va a arreciar la persecución contra los cristianos. De una manera, pues por la gracia y misericordia de Dios, en esta nación o en la mayoría de las ciudades de esta nación, no hay la persecución que en otros lugares, donde los están matando, los están degollando en plena reunión. Pero el Señor dice, confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que puedes estar tranquilo, que sabes que viene un año difícil, que sabes que pueden venir circunstancias a tu vida, pero sabes por la palabra de Dios que Él está al control. Sabemos, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, Romanos 8:28, que dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas, entre comillas, buenas y malas, todas las cosas que sucedan, ayudan a bien, son para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el cristiano debe estar confiado de que Dios está al control. Si Él permite una aflicción en tu vida, circunstancias como las que Él dice que tendremos aflicción, Dios está al control. El cristiano debe saber que aún las aflicciones son parte del propósito de Dios para tratar con nosotros.
Fíjense, en el Salmo 119, el salmista, probablemente David, algunos creen que fue Esdras o Daniel, pero el salmista, independientemente de quién haya sido, escribe este salmo en medio de aflicciones, de opresión, de dificultades. Había pasado cosas muy difíciles. Y en el Salmo 119, versículo 71, después de entender todas sus aflicciones, miren lo que expresó. Bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado. La palabra humillado, aná, en el hebreo significa afligido. Entonces, el salmista está diciendo, qué bueno que he sufrido. Qué bueno que tú has permitido sufrimiento en mi vida. Dice, para que aprenda, ¿qué dice? Tus estatutos. Déjenme se los leo en la traducción lenguaje actual. Fíjense cómo dice aquí, es una buena traducción. Estuvo bien que me hiciera sufrir porque así entendí, ¿qué dice? Tus enseñanzas. ¿Con qué propósito Dios permitió sufrimiento en este salmista? Para que aprendiera su palabra. Fíjense que claro, yo sé que algún psicólogo diría, este cuate es masoquista, es masoquista, ¿cómo que estuvo bien? Pero el cristiano cuando entiende que es de parte de Dios, que Dios manda o permite aflicciones en nuestra vida y que es con un propósito, es cuando puedes decir, estuvo bien. La nueva traducción viviente dice así, fíjense, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Vean qué clara es la palabra de Dios, cómo este salmista entiende, Señor, tú permites estos sufrimientos y es con un propósito, que aprenda tu palabra, que obedezca tu palabra. Los aguas, si nos apartamos de la palabra, si estamos en desobediencia, Dios puede permitir aflicciones para que entendamos. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Entonces vean, aquí el salmista tiene conocimiento que sí hay aflicciones, pero confiaba en Dios. El cristiano debe tener la claridad que Dios permite aflicciones, pero es con un propósito. Amén. Entonces miren, yo no sé qué vivirás, qué viviremos en este nuevo año 2016. Seguramente muchas bendiciones, pero seguramente también pruebas, aflicciones, la muerte de un ser querido, la inseguridad. Ustedes han oído las noticias, Morelos de verdad está convulsionado, acaban de asesinar a una presidenta municipal de Temisco, secuestraron a un conocido de un amigo, y oyes noticias, hay dificultades, pero el cristiano debe confiar. Él venció al mundo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, regresando a Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este versículo quise traerlo a colación porque el personaje del que les voy a hablar, vaya que pasó aflicciones. Y aflicciones caminando rectamente delante del Señor. Vaya que pasó dificultades, pero escuchen, se mantuvo íntegro y confiando en Dios en medio de sus aflicciones. Este personaje del que les voy a hablar hoy se llama José. Y José es conocido por algunos como José el soñador, José el hijo de Jacob o Israel. Recuerden que Jacob tenía este nombre que significa el suplantador y que posteriormente tuvo un real encuentro con Dios y Dios le cambió el nombre de Jacob, ¿a qué nombre? Israel. Bueno, uno de sus hijos, el último de sus hijos o el más pequeño se llamó José. Y vamos hoy a introducirnos solamente en algunos aspectos de la vida de José. Yo creo que nos llevaremos 2 o 3 semanas porque José fue un hombre de Dios que fue afligido agradando a Dios, pasando circunstancias muy difíciles, pero siempre se mantuvo íntegro. Dios incluso en una etapa posterior de su vida lo prosperó
no solo espiritualmente, sino materialmente, con el propósito de que bendijera a su familia y a los de su nación. Recuerden que siempre que Dios prospera económicamente a un cristiano, el cristiano debe entender que no es para avaricia, para decir yo tengo, sino que Dios quiere que seamos generosos y también seamos un instrumento para bendecir a otros con lo que Dios nos ha prosperado. Entonces, ¿quién fue José? Hijo de Jacob. Recuerden, uno de los tres patriarcas, porque el primero fue Abraham, Isaac, y luego ¿quién vino? Jacob. De hecho, Dios se le presentó a Moisés allá en Éxodo 3:16 como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, en el Génesis capítulo 30 se habla del nacimiento de José, pero realmente es del capítulo 37 y los siguientes 14 capítulos donde el personaje central es José. Y hay mucho que aprender. Vamos a extraer en estas 3 semanas verdades y principios en la vida de José que podemos aplicar en nuestras vidas. Y van a ver ustedes cómo José, en medio de la aflicción, jamás se quejó contra Dios. Jamás dijo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa a mí? Si yo te amo, si yo te he obedecido. Jamás vemos en la vida de José una queja en medio de sus aflicciones. Vamos a leer y dejar esta mañana solo la introducción para ver a este personaje. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía José? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Miren, lo primero que le aprendemos a José es que era bien trabajador. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a que se ganen el pan con el sudor de su frente. José desde pequeño trabajaba, tenía 17 años y ahí estaba trabajando. Hay papás que dicen, es que yo no quiero que mi hijo trabaje, yo no quiero que haga, quiero que tenga lo que yo no tuve. Enseñemos, no necesariamente que lo mandes a trabajar fuera, pero enseñémoslos a trabajar en el hogar. Que aprendan que las cosas se ganan con trabajo, con esfuerzo. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces vemos a un José de 17 años trabajando. Debemos enseñar a nuestros hijos a que colaboren en los quehaceres de la casa. Y si tienen edad y hay necesidad, a que participen económicamente de los gastos de la casa. No es posible ver jóvenes de 25, 30 años que siguen manteniéndolos los papás. Tienen que trabajar, tenemos que enseñarles que trabajen. Y aquí vemos a un José trabajador. Pero dice algo más la Biblia, dice, versículo 2, de 17 años apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué hacía José? Iba, le decía a su papá, hey, mis hermanos andan en esto y en esto otro y en aquello. ¿Por qué lo hacía José? Lo más seguro, porque en Génesis 37:14, es que era un mandato de parte del papá. Hey José, échale ojo a tus hermanos, andan en malos pasos. Miren lo que dice aquí el 14. E Israel, ¿quién es Israel? Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces, ¿por qué José iba y le informaba a su papá? ¿Porque era un chismoso? ¿Porque era el chismoso de la familia? Miren, aquí aprendemos un principio importante. Hijos que tienen hermanos en la carne, si tu hermano está haciendo algo malo, ¿qué tienes que hacer? ¿Guardarle el secreto porque son hermanos y guardan el secreto? Decirle a tu papá, oye, mi hermano está haciendo esto. Te van a decir chismoso, sí, pero es la responsabilidad es ir con la autoridad y decirle lo que está pasando.
Porque de verdad, ¿cuántas veces hay historias donde el hermano sabía que, por ejemplo, su hermano andaba en malos pasos o en la droga y le decía, y no le digas a mis papás, y pasaron los años y cuando se dieron cuenta ya estaba más metido en la droga o en los malos pasos y el hermano que sabía jamás lo dijo? Entonces, aunque te digan el acusón, ¿verdad? El soplón, es una responsabilidad. Es más, este principio, esta responsabilidad de informarle a la autoridad si alguien anda mal, aplica también en la iglesia, ¿lo sabían? Si tú ves a un hermano que anda en malos pasos, ¿qué debes de hacer? Decirles a todo el mundo, oye, el hermano fulano lo vi y está haciendo esto y le dice a media iglesia, ¿de eso se tratará? No. ¿A quién tienes que informarle? Vamos a verlo aquí en la Biblia, porque es nuestro deber. Si tú ves a un hermano en Cristo que anda haciendo algo mal, debes informarle al pastor. Acuérdense que ahora dice Efesios 2:19, si no me equivoco, que somos la familia de Dios. Ahora esta es nuestra familia, amén. Somos hermanos en Cristo y es más, mucha de esta familia, a diferencia de la familia de la carne, si no se convierten, estaremos toda la eternidad. Claro, lo más hermoso es tener familia en la carne, que además es familia en Cristo, ¿no? Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 1:10, la responsabilidad de que si tú ves a un hermano en la fe de aquí de la iglesia haciendo algo mal, etcétera, etcétera, tienes que ir y como José decirle al pastor. Fíjense lo que dice. Pablo le escribe a los corintios andaban re mal y dice, os ruego pues, hermanos, los está exhortando en esta carta, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Había divisiones, había un montón de cosas, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo comienza a exhortar a la iglesia porque, miren, recuerden, Pablo no estaba en Corinto en ese momento. No había, ¿verdad?, comunicación por video, ¿verdad? A ver cómo están los corintios. No había ni teléfono. ¿Cómo creen que se enteró Pablo de que andaban mal los corintios? Versículo siguiente. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los chismosos de Cloé. ¿Así dice? ¿No? Vean, Pablo dice, ¿de dónde obtuvo la información que los corintios andaban mal? De los de Cloé, dice, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué hicieron los de Cloé? Miren, Cloé es un personaje en la Biblia donde muy seguramente, porque en el original se puede leer, he sido informado por los de la casa de Cloé. Existen dos posibilidades de acuerdo al griego, yo me inclino por una, y es que antes, en ese tiempo, dada la persecución, la iglesia se reunía en casas. Entonces decían, miren, los de la casa de Cloé, los de la casa de fulano, por la persecución se tenían que reunir en secreto en casas. Entonces muy probablemente los de Cloé eran hermanos en Cristo que fueron y le dijeron a Pablo. Hay otros autores que creen que eran familiares de Cloé, también cristianos, y que fueron y le informaron a Pablo. El asunto es que en ambos casos el principio es el mismo. Si tú ves a tu hermano en pecado, anda en una circunstancia, ve e infórmale al pastor. Ellos fueron y le dijeron, Pablo, mira, los corintios andan en divisiones, es más, cuando toman la cena del Señor hasta se les pasan las copas. Bueno, todo eso, mucho de eso se los contaron los de Cloé. Y fíjense qué maravilloso es Dios, que en base a este relato de los de Cloé o de esta información de los de Cloé a Pablo, es que es parte del motivo por el cual Pablo escribió esta carta. O sea, vinieron y le contaron y todo eso, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, llevó a Pablo a escribir esta primera carta que tiene mucha enseñanza para nosotros. Entonces, aplicando este principio de José que informaba la mala fama de sus hermanos al papá, lo mismo en la iglesia. Si tú ves a tu hermano pecar, lo primero que puedes hacer también es exhortarle tú como hermano en Cristo. Sí, a ver, hermano, te exhorto en amor, mira, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero orar por ti. Hermano, eso que estás haciendo está mal. Miren lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos,
Mirad significa estar atentos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué debemos hacer entre nosotros? Exhortarnos. Claro, mira, te va a pasar que de repente exhortas a un hermano y te va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Y qué te crees? Es mi vida, ¿y por qué te metes? Y bueno, te van a salir de todo. Acuérdense que en la iglesia hay ovejas y cabritos. Entonces hay unos cabritos que te dicen, y no te metes con mi vida, y es mi vida, y tú lo exhortas porque le amas. Incluso dice Hebreos 10:24, y considerémonos, habla también una acción de animar, considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Hermanos, esto que estás haciendo está mal, mira, no dejes de congregarte. De hecho, el siguiente versículo dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, lo primero que puedes hacer es exhortar a tu hermano en amor. Pero también vas y le dices al pastor, ahora somos una familia. Ya el pastor le tocará tomar las acciones que Dios a través de su palabra le dicte para tomar o exhortar al hermano o hacer lo que Dios le guíe al pastor. Pero sí es nuestra responsabilidad, mis hermanos. No es chisme que vengan con el pastor y le digan lo que un hermano está haciendo mal. Chisme es que se lo cuentes a todo el mundo y el último que se entera es el pastor. Ya todo el mundo sabe que el hermano fulano está haciendo X y Y y el pastor ni enterado. Entonces no, es una responsabilidad. Por ejemplo, hay un querido hermano aquí en la iglesia, no les voy a decir su nombre, pero enfrente de su negocio hay un negocio que vende cervezas, le llaman micheladas, en unas como cubetas de unicel. Se llama El Portón Rojo. ¿Cuántos lo conocen? Ay, ¿cuántos han ido? Entonces el hermano un día me dijo, ay, pastor, no sé si decirle. No, le digo, pues sí, dime, ¿qué pasó? Fulano, ¿se acuerda de fulano que venía aquí a la iglesia? Es cliente VIP. Fíjense. Ya no venía aquí a la iglesia el hermano, ya no lo exhorté, no lo he visto. Pero también el otro día me dijo que vino, ¿quién creen? No se los voy a decir, eso ya sería chisme. Entonces, no es chisme, mis hermanos. Yo sé que uno dirá, no, pues ya no voy a ir al portón rojo, ahora voy al portón verde o no sé. Pero yo sí le dije, mi estimado hermano, nadie sabe quién es, ¿no? Pero mi estimado hermano, me dices, y claro que me lo exhorto. ¿Qué tiene que hacer un cristiano en el portón rojo? ¿A lo mejor qué? A lo mejor fue a evangelizar, bueno, quizás, ¿no? Entonces, no es chisme, mis hermanos. Bueno, el otro día me dijo hasta de un familiar mío, dijo, ay, ¿te acuerdas de tu familiar? Entonces, bueno, José eso hacía, veía que sus hermanos andaban mal e iba y le informaba a su papá. Entonces, aguas aquí, si vienen con el pastor y después el pastor va, oiga hermano, supe esto, ¿y quién le dijo? No importa quién me dijo, el asunto es el pecado, el asunto es lo que estás haciendo mal. ¿Quién te dijo? Pues eso es lo de menos. Y luego se enojan, ¿y por qué le dijiste? Si me pasa que entre esposos, luego viene la esposa, oiga, es que mi esposo, ¿qué cree? Y voy con el esposo, ya le dijo mi esposa, ya fue de chismosa. ¿Qué es eso? Es la responsabilidad. Pablo decía en 1 Corintios 7, cuando había un caso de inmoralidad en la iglesia, dice que no hay alguien espiritual que ponga en orden. Era un joven que se había metido con la mujer de su papá y nadie hizo nada. Yo creo que decían, pues allá es su vida. No, espérame, soy el pastor, es la iglesia del Señor y hay normas bíblicas que se deben de seguir y obedecer. Ya si la persona no entiende, ya la Biblia también nos dice qué hacer. Si ya se le exhorta, se trae un testigo, mire hermano, cambie. Ya hemos estudiado eso. Si después de algunas exhortaciones no cambia, hasta de la iglesia se le expulsa. ¿Cómo la ven? Pero bueno, regresemos acá con José. Versículo 2, entonces estábamos. Génesis 37:2. Entonces dice que el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. No dice qué era lo malo que hacían. A lo mejor eran unos flojos, a lo mejor los vio en el portón rojo, no sabemos qué es lo que vio. Pero iba y le informaba. Y miren, aquí se empiezan a perfilar las aflicciones en la vida de José. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Miren, aquí el versículo es claro y no hay que darle vueltas. Jacob tenía por favorito a José. Había acepción en el trato dentro de sus propios hijos. Hasta una túnica de diversos colores, unas de mangas largas especiales, a José se la hizo. Déjenme ponerles el ejemplo muy contemporáneo. Hagan de cuenta que a José lo llevaba a Palacio de Hierro y a los hermanos a Milano o al bazar de segunda mano. Así, de ese tamaño. ¿Se imaginan la reacción de los hermanos? O sea, no se justifica la historia de Jacob, y como padres debemos de orar, si tenemos más de un hijo, en ser justos en el trato con ellos. Ciertamente no se les trata igual en cuanto a edades, ¿verdad? No tratas igual al de 2, que al de 6, que al de 15, que al de 30, ¿verdad? Al de 30 no le dices que se cambie el pañal. No sé, el trato en cuanto a amor, en cuanto a disciplina, en cuanto a los quehaceres, en cuanto a todo lo que somos como padres, debemos orar para ser justos. No debe haber favoritismo. Aquí dice que pues ya como lo tuvo muy anciano, pues como que era el más chiquito, pero no se vale, mis hermanos. Como padres debemos de orar: Señor, dame la gracia para ser justo, para tratarlos con sabiduría, porque aún dice Efesios que podemos provocar a ira a nuestros hijos. Nos debemos de orar, ¿verdad? Y tratar con la gracia de Dios de tratarlos igual y amarlos igual, y que no se vale el consentido de papá. Igual que Dios tampoco tiene consentidos, ¿no? Porque luego si hay gente que dice: no, es que yo soy el consentido de Dios. No, cálmate. Dios no hace acepción de personas. No, la Biblia dice: Dios no hace acepción de personas. Bueno, vean lo que provocó, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, sus hermanos, aquí dice, lo aborrecían. En el hebreo significa lo odiaban. Fíjense lo que provocó el padre. Ahora, no justifica la reacción. Y ahorita explico de esto, pero déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero, por el contrario, sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Le hablaban bien feo. Ahí empezaron las aflicciones de José. Pero lo vamos a ver en estas enseñanzas. Nunca se quejó con Dios. Nunca se quiso vengar. Nunca dijo: y ahora es la mía, me voy a desquitar. Jamás, jamás, jamás. José cuidó su corazón. Fue un joven que se mantuvo íntegro, que amaba a Dios. Pero miren lo que provocó pues en los hijos el papá. Insisto, no justifica. Si tú eres un joven cristiano que amas a Dios, y tu papá, porque somos imperfectos, podemos equivocarnos, de repente tiene un favoritismo con alguien, tú oras, ¿verdad, Señor? Tú eres el que puedes obrar, y tú cuidas tu corazón, que no vaya a haber una amargura contra el hermano porque el papá le compró los zapatos que a ti nunca te compró. Porque, ¿saben? Un día llegó una familia, ya hijos adultos, es más, muchos de los hijos tenían nietos, y no se hablaban con el papá, y me empezaron a contar, porque tenían una división en la familia, pero el origen de sus problemas era el trato que sus papás les habían dado cuando eran chiquitos, porque a uno de los hijos lo mandó a la escuela primaria urbana federal José Martín Porras, y al otro hijo lo mandó, o sea, ¿cuál es la más cara aquí? Al suizo americano. Y tenían una envidia que seguía más de 20 años después, porque al hijo sí le pagó el colegio particular y a ellos los mandó a la escuela primaria urbana federal.
Desde ahí había, fíjense, 20, 30 años todavía estaba el pleito. Entonces, hay que tener cuidado de verdad como papás y sabiduría. Entonces, ahora ahí no paró la cosa. Versículo 5. Acuérdense que Dios le dio sueños a José. Los sueños eran una manera donde Dios le revelaba cosas futuras a José. Y vamos a leerlo, versículo 5. Y soñó José un sueño, y pues fue y se lo contó a los hermanos, ¿no? Y ellos llegaron a aborrecerle, ¿qué dice? Más todavía. Yo quiero que vean, José es el pequeño, los hermanos lo odiaban, no le hablaban muy rudo. ¿Y qué sentiría José? Pero José se mantuvo íntegro, siempre fiel a Dios. Debemos de verdad, como dice Hebreos 12:15, cuidar nuestro corazón de una raíz de amargura. Una pequeña raíz de amargura porque el hermano te trató mal, porque el tío, el papá, cuidemos nuestro corazón. Entonces José, fíjense, vamos a leerlo para avanzar, dice: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Y fíjense, ya dice que lo habían aborrecido más. ¿Y qué pasó después de que se los cuenta? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Y quién le había dado los sueños? Dios. Él fue y se los contó y lo odiaron aún más. Pero ahí va José, versículo 9. Soñó aún otro sueño. Y ahí va José. Yo veo a un José humilde. Ya lo rechazaron, ya le dijeron: estás loco y tus sueños y vas a reinar sobre nosotros. Sueña otro sueño. ¿Y qué hace José? Va y se los cuenta. Pues ¿a quién más sino a la familia? Y dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué dice? Envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense, Dios le da estos sueños, los hermanos le siguieron odiando, le tenían envidia, porque en esos sueños hablaba que Dios lo iba a prosperar a él. Pero Dios lo iba a prosperar, ya lo estudiaremos, con el propósito que él fuera bendición para ellos. Y ya le odiaban, le tenían envidia. Aquí ya habla otro sentimiento. Aparte de odiar, le tenían ¿qué? Envidia. ¿Qué es envidia? Desear y enojarse por lo que tiene otro, porque tiene más que tú. ¿Habrá alguien aquí envidioso? Que de repente ves que llega un hermano estrenando carro y dices: ¿y por qué él sí y yo no? Y hasta le das un rayón ahí como no queriendo, ¿no? Ay, hermano, qué bonito, ¿de verdad? No, debemos de tener cuidado. La palabra de Dios habla que la envidia, los celos son de una persona carnal. Pablo le dijo a los corintios, fíjense, 1 Corintios 3, y yo creo que eso también se lo dijeron los de Cloé. Fíjense, dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, y habiendo entre vosotros celos. Y habla de celos por lo que uno tiene, por lo que el otro no tiene, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Estos hermanos de José tenían celos, envidia, cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 13:5, si a ti Dios te bendijo de una manera y a otro hermano de otra manera, jamás envidies lo que tiene el otro. La palabra de Dios dice que nuestras costumbres deben ser sin avaricia. ¿Contentos con qué? ¿Contentos con lo que qué? Con lo que tienes ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hay mucho cristiano que no está contento con lo que tiene ahora. ¿Tiene un carrito? No, es que yo quiero el otro carro.
Y no está contento y ya tienen su casita y empieza la avaricia y necesita una casa más grande. Es más, es tal su avaricia que hasta dejan de congregarse para ganar más. Ni los domingos guardan para el Señor. 6 días trabajarás y uno descansará, ni el domingo. Eso es avaricia. Nada nos vamos a llevar, hermanos. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces, bueno, un cristiano no debe ser envidiosos. ¿Qué pasó? Versículo 12. Porque de verdad, aquí empiezan las aflicciones de José. Vean, dice versículo, sí, vamos, sigue el 12. ¿Dónde nos quedamos? 12, sí. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y dice lo siguiente: y él respondió: ¿y yo por qué voy a ir? ¿Manda a alguien más? ¿Yo por qué? ¿Así? Vean, José, también aprendemos de José obediencia. ¿Qué dijo José? Heme aquí. Hijo, lava los trastes. ¿Y yo por qué? Ayer los lavé yo, le toca a la hermana. Hijo, ¿puedes levantar la ropa? No puedo, estoy ocupado. Vean qué aprendemos de José: respeto y obediencia a sus padres. Le debemos respeto y obediencia a los padres. Vean a José. Y ahora, a pesar de todo eso, Dios permitió unas duras aflicciones que veremos la semana entrante. Pero vean, José, un hombre obediente. Heme aquí. ¿Cómo contestan tus hijos? ¿Cómo contestan nuestros hijos? Enseñémosle obediencia. Eso es lo que nos corresponde. Dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto ¿qué? Agrada al Señor. Obedecerlos en todo. Es que no me gusta lavar los trastes, es que no me gusta. Obedece en todo. Si tú eres un hijo de familia y dependes de tus padres y vives en casa de los padres, tu deber es obedecer. Ya sabemos que ese obedecer en todo tiene una limitante. ¿Cuál es? Que no vaya en contra de la palabra de Dios. Efesios 6:1. Aquí lo dice con claridad: hijos, obedeced, ¿qué dice? En el Señor a vuestros padres. Obedecer en el Señor significa en todo lo que va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no va en contra de la palabra de Dios que laves los trastes, que trapees, que hagas. A ver, hijo, no veas ese programa. Hijo, no escuches esa música. No lo permito aquí en la casa. ¿Y qué hace el hijo? Heme aquí, lo que tú digas, papá. La bendición es para el que obedece, porque dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre. Y en la honra está también la obediencia, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya ¿qué? Bien y seas de larga vida sobre la tierra. El bendecido por obedecer eres tú, aunque lo que te manden sea injusto, aunque ya te mandaron 2 veces los trastes y a la hermana no. ¿Sí? Es claro, José es un ejemplo de obediencia. Y le dijo: heme aquí. Versículo 14. Yo veo a un José que sabía estas verdades y estos principios en su corazón. Amaba a Dios, quería agradar a Dios. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Saben que los hermanos, de acuerdo a los lugares que menciona aquí, del lugar donde debían estar, estaban a más de 25 kilómetros de ahí? No sé si estaban en el... Pero José fue a buscarlos y no estaban donde debían estar. Entonces dice aquí, José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Les digo, a más de 25 kilómetros de donde deberían de estar. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, escuchen, conspiraron contra él para matarlo. ¿A qué grado llegó su odio y amargura? Querían matar a su propio hermano.
porque le compraban ropa en Roberts, porque el papá lo amaba más, porque iba y le informaba lo malo que hacían y querían matarlo. Aquí empiezan las aflicciones de José. Y luego dice el versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Esto es en tono de burla. Ay, viene José el soñador. O sea, cuando dijeron viene el soñador, es como burlándose. Mira, ahí viene el soñador. Dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vean lo que provocó el favoritismo de sus padres, lo cual no justifica esta reacción. Quiero que vean hasta dónde llegó el odio de los hermanos de José. Todo comenzó cuando el papá comenzó a tener favoritismo por José. Pero José tenía la culpa de que Dios le diera sueños, de que el papá le haya comprado su camisa en Palacio de Hierro, de que lo amaba más. Él no tenía la culpa, José tenía la culpa de tener esos sueños donde Dios le estaba revelando estas verdades. Por supuesto que no, pero lo querían matar. Ahora salió un hermano sensato, versículo 21, Rubén. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Rubén quería salvarlo, fue más sensato, dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. En otras palabras, Rubén dice, miren, lo metemos en esta cisterna, pero en el pensamiento de Rubén, como lo vamos a leer más adelante, estaba ir después y rescatarlo. Entonces, pero Rubén les dice, lo dejamos ahí y que muera solito. Pero Rubén quería ir a rescatarlo. Vamos a ver qué hicieron los hermanos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, o sea, fíjense, le quitaron la túnica que le hicieron, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, este hermano salió más ¿cómo podemos decir? No lo matemos, pero vendámoslo. Y de ahí surge la idea y lo venden como esclavo. Aquí, mis hermanos, comienza una serie de aflicciones en la vida de José. Y se cumple lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Y vaya que José las sufrió. Déjenme leerles los últimos versículos por hoy, porque vamos a dejar ya las aflicciones de José y cómo las enfrentó confiando en Dios. Versículo 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y levantaron a José a Egipto. Después Rubén, les digo que Rubén quería rescatarlo, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Fíjense, ¿alguien aquí lo han vendido? Lo vendieron a José como esclavo. Y vean lo que dice, y todavía le hicieron creer a su papá que había muerto, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, fíjense qué maldad, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo,
la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Aquí comienza, mis hermanos, una vida, un tiempo en la vida de José de mucha aflicción. Lo venden y vamos a estudiar las próximas 2 semanas todo lo que pasó José, pero sobre todo que aprendamos que en medio de todas esas aflicciones él confió en Dios. Jamás se quejó, se mantuvo íntegro y Dios a su tiempo y en su soberanía lo bendijo y lo prosperó. Y finalmente vamos a aprender que todo esto que pasó José, ¿quién lo hizo? Dios. Ciertamente los hermanos fueron malos, lo vendieron, lo querían matar, pero detrás de este sufrimiento que Dios permitió en la vida de José estaba el mismo Dios que hoy adoramos y alabamos. El mismo Dios que dice Jesucristo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a dejar esta mañana hasta aquí para entrar de lleno a las aflicciones de José en 8 días, y yo les invito a que cierren sus ojos. Y estoy seguro que alguno o algunos de ustedes esta mañana estén pasando alguna aflicción. Quizás alguna situación económica, quizás alguna aflicción producto de un hijo que anda apartado de Dios, en malos pasos. Quizás la aflicción tiene que ver con tu salud, quizás la pérdida de un ser querido. Quizás ahora mismo no estás pasando una aflicción, pero el Señor Jesús nos dijo con claridad: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Confiar. Saber, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien. Lo vamos a ver en la vida de José. Una aparente tragedia, un hermano vendido, un padre enlutado, llorando, creyendo que su hijo había muerto. Detrás de todo esto estaba Dios, que tenía un propósito para bien. Detrás de tu aflicción es Dios tratando contigo. Muchas veces, como el salmista en el Salmo 119, para que entendamos su palabra, para que obedezcamos su palabra. Muchas de esas aflicciones Dios mismo las permite para que andemos en el camino que debemos andar. Este año que recién comienza, todos oramos que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Todos oramos y nos ponemos en sus manos. Pero Dios en su soberanía podrá permitir en nuestras vidas diversas aflicciones, pero tienen un propósito para bien. Esta mañana, si es tu caso y estás pasando una aflicción, dale gracias a Dios, porque esa aflicción va a obrar para bien. Esta mañana, si tu vida está en completa paz, no tienes preocupación, no hay aflicción, dale gracias a Dios, pero estate atento, porque por diversas circunstancias viviremos diferentes aflicciones. Pero es Dios que las permite con un propósito. Llegará el día, mis hermanos, quizás muy pronto, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni clamor, ni va a subir el precio de los artículos, ni habrá peligros, no habrá nada de eso. Eso será en la eternidad. Mientras estamos aquí en esta tierra, necesitamos aprender a confiar en Dios. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, este primer domingo de este año 2016. Te damos gracias porque tenemos la mayor bendición. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos has perdonado nuestros pecados y nos has dado vida eterna. Qué mayor bendición que esa, Señor. Pero aún dentro de tus planes soberanos, tu palabra nos dice que habrá aflicciones en este mundo. Danos la gracia
y la fortaleza para soportarlas. Danos el fortalecimiento en tu palabra para entenderlas, Señor, porque si bien no sabemos qué pasaremos, sabemos y tenemos la confianza que tú estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. En esta mañana oramos, Padre Celestial, que este año seamos guardados por tu amor, por tu misericordia, que nos fortalezcas, que podamos ser un testimonio vivo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, que podamos ser luz, que podamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que cumplamos el ministerio que tú nos has dado, bendito Padre, y de las aflicciones y lo que ha de venir, danos la fortaleza y la firmeza para seguir adelante. Gracias te damos en esta mañana y oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.